grabar la sesión. Ahora me ven. ¿Me ven? Correcto, ¿me ven? Confírmame por favor, necesito un feedback. Sí, lo veo. Perfecto. Listo. Ahora que estoy regresando, Sí, estoy... sí, seguro. Gracias, gracias, ya los escuché. Estoy viendo ahí una pregunta de... ¿Dónde está? Eladio Víctor Aguilar. Ingeniero, si tengo que proyectar una carretera de clase 2 y orografía tipo 2 ondulado, eh, con una velocidad de 70 kilómetros por hora, en el manual indica longitud máxima, pero de acuerdo al terreno no amerita una curva, entonces obligatoriamente tengo que generar una curva a la distancia que me exige el manual. Sí, ¿por qué? Y acá está la respuesta. Aquí está la respuesta. Miren acá. Consideraciones de diseño. Algunos aspectos a considerar en el diseño en planta, lo que decía, ¿no? No amerita curva, pero dicen por qué. Deben evitarse tramos con... Primero, no es haciendo tu pantalla. Ah, perdón. Gracias. No se ve el libro, dije. Muchísimas gracias. Y yo echándole la culpa al programita ese. Bueno, acá está. Ahora sí se ve. A ver. Ahora se ve. Listo. Bueno, ya. Les decía. En la sección 302.2 del Manual Geométrico de Carreteras nos dice: consideraciones de diseño. Deben evitarse tramos con alineamientos rectos demasiado largos. Tales tramos son monótonos durante el día y en la noche aumenta el peligro de deslumbramiento de las luces del vehículo que avanzan en sentido opuesto. Es preferible reemplazar grandes alineamientos, a lo que iba tu pregunta, por curvas de grandes radios. Entonces, esto es por un tema más de mantener despierto al conductor, ¿no? Porque si tú tienes una tangente larguísima y con un sol tipo 3 de la tarde, 2 y media, 3, cuando el sol está que te da directamente al ojo, por la constancia, porque estás muy quieto, te puedes dormir, o en las noches viene un vehículo, como dice ahí, en sentido opuesto, te alumbra la luz, o sea, es una incomodidad. Es mejor mantener, como dice la norma, radios grandes, o sea que tienes una curva inmensa de 200, 300, 500 metros, si es que el terreno te lo permite, sin ningún problema, a tener una tangente muy prolongada. Por las autopistas de primer y segundo nivel, el trazo deberá ser más bien una combinación de curvas, ojo lo que dice acá, autopistas de segundo y primer nivel, una combinación de curvas de radios amplios y tangentes no extensas, justamente eso, radios, curvas S con radios grandes para mantenerte despierto. En realidad esa es la recomendación. En el caso de ángulos de deflexión pequeños, iguales o inferiores a 5 grados, los radios deberán ser suficientemente grandes para proporcionar la longitud de curva mínima. Ojo, te dice, no se usará nunca ángulos de deflexión menor a 59 minutos, vale decir, grados mayores a un grado, ¿no? Debe tener como mínimo un grado. Hay curvas que pueden tener 40 minutos, ¿no? Proyecta a lo largo. Ahora, por graditos, complicarte la vida, no. Hasta cuando se trabaja en zona escarpada tipo 3, hay tramos que se tienen que cortar y se tienen que cortar. No por no cortar un terreno vas a dejar un PI de un grado mínimo. Te dice acá, te recomienda, ¿no? Los velocidad de diseño, carretera, ¿qué dice acá? Longitud de curva mínima te recomienda. Para carreteras de 2 carriles, 3 veces la velocidad. Si nuestra carretera es de 30 kilómetros por hora, 3 por 3, 9, 90. Es una recomendación. Más abajo ya, como hemos visto, están ya los parámetros para cada velocidad. Eso, espero que haya respondido tu pregunta. Acá te dice tangente máxima 500 metros. Para evitar que te dé el tema de somnolencia. Para 70 kilómetros que me preguntabas, 1169. Prácticamente 1 kilómetro recto, como máximo. 1 kilómetro, 30 kilómetros, 1 kilómetro, ¿no? O sea, esa es la idea, ese es el concepto de por qué no se recomienda tramos muy continuos. Bueno, ¿alguien está siguiéndome con el ejemplo o todos están atentos y después van a practicar con el video que se les mande?
estamos siguiendo. ¿Están siguiendo? Perfecto. Bueno, entonces hemos dibujado esto, es una poligonal abierta. ¿Cómo se controlan las poligonales en una carretera? ¿Cómo se controla la precisión del trazo, del replanteo? Amigos topógrafos que están ahí, ayuden por favor. Comuniquemos a nuestros demás compañeros cuál es el proceso de control en campo para una poligonal abierta. ¿Alguien que nos pueda colaborar? Me acuerdo que estaba quiero agradecer también acá al compañero que siempre nos apoya. La vez pasada dijo también que estaba para apoyarnos. No me acuerdo el nombre ahorita. Uy, no lo tengo a la mano. Ahí está. Wilder Flores. Gracias, hermano, siempre la experiencia hace mucho. Y esa experiencia volcársela a los nuevos, a los jóvenes, a los que siempre estamos aprendiendo, se agradece siempre, siempre. A nombre de ellos, a nombre de todos, gracias por aportar siempre. Bueno, la manera de controlar, también la norma te exige, te recomienda, dependiendo de la categoría de la carretera, si es primera, segunda, tercera categoría, te dice que tienes que monumentar BMs cada 1 kilómetro, cada 500 metros, cada 2 kilómetros, al inicio, al final, para que puedas llevar un control de la ubicación del polígono. Porque y tiene que ser con un GPS a doble banda, los diferenciales que les conocemos. Porque si tú llevas, como les decía, el GPS, el estándar, el navegador, ya les he dicho que en el mejor de los casos llega a los 2 metros o 3 metros. Tu punto que vas a controlar va a estar dentro de 36 metros cuadrados y ahí no tienes, de control tienes nada, ¿no? Entonces tendría que ser siempre con un GPS diferencial. Bueno, vamos a comenzar a dibujar este polígono. A ver, entonces hemos hecho así a criterio, a grosso modo, la poligonal, para que a través de esta podamos generar nuestro alineamiento. Vamos a analizar esto y ahí vamos a evaluar si está bien, si está mal. Si está mal, vamos a tener que corregir en radios, en curvas, en pendientes, en todo lo que sea necesario. Entonces vamos a la opción Home. Acá tenemos en la ficha Create Design, tenemos la opción de alineamiento. Vamos a crear un alineamiento desde un objeto. Create Alignment from Object. Este es un objeto polilínea. Entonces vamos a seleccionar. Tú puedes seleccionar al extremo izquierdo, al extremo derecho, en el sentido que tú vayas. Vamos a seleccionar a este lado y nos va a preguntar incluso el sentido de la curva. Si se dan cuenta, donde está el mouse hay una flechita, ¿lo están viendo? Eso indica el sentido del eje de la carretera. ¿Estás de acuerdo o lo quieres poner en sentido reverso? Tú le dices, no, estoy de acuerdo, le doy Enter nada más. Me pide el nombre del alineamiento. Este es el eje de la carretera. Podríamos generar un eje preliminar, después un eje definitivo. Pero como el Civil 3D es tan versátil que movemos este mismo, va a ser nuestro único eje. Entonces, estilo de alineamiento, aquí hay una etiqueta ya creada, se llama eje de acceso de carretera, como les digo, en la plantilla del ingeniero Yaranga. Entonces, ya está todo configurado. Vamos a modificar algunas cosas que nos sean necesarias. Entonces vamos a aprender un poco de configuración. Te pide, ¿quieres un set de etiquetado para el alineamiento? Acá ya hay un set de etiquetados que se llama diseño geométrico horizontal. Y nos pide el radio por defecto. ¿Recuerdan cuánto era el radio para nuestra carretera? 25, ¿no? 25 metros de radio. Vamos a poner los 25, pues. Entonces acá tenemos criterios de diseño. Velocidad de diseño 30 kilómetros por hora. Vamos a usar criterios básicos de diseño.
Si tenemos una configuración profunda, detallada, a detalle de lo que es la norma peruana, podemos generar una plantilla y precargarlo. Acá lo que tenemos cargado son la norma estadounidense del Civil 3D. Standard Roadway Design Standard del año 2011, 2004. Puedes trabajar con cualquiera de ellos. En este caso vamos a trabajar de manera manual. Radios, tabla de radios mínimos, en este caso con peralte de cuánto. Nuestro peralte nos permitía un máximo 10%, pero para que sea un 10% tendría que ser una curva muy cerrada. Vamos a ponerle un criterio, un 6, ya 10% máximo, ya, como dice la norma. Carriles, tenemos dos, es un dual carril, two lane, y el criterio de diseño tenemos rural accidentado. Eso ya está configurado, ahorita vamos a chequear cómo modificar, si tendríamos que modificar algo. Ok, y sale el etiquetado para nuestro eje. Nos aparece que tenemos una velocidad de diseño de 30 kilómetros, la progresiva 0,0, está estacado a cada 20 metros, con un radio de 25 por defecto que le hemos dado. Principio de curva PI PT. ¿Qué más? Igual acá, igual aquí. Vamos a etiquetar los PI para saber en qué punto y podamos editarlo con calma. Seleccionamos el eje, vamos a anotar, vamos a adicionar etiquetas, alignment, adicionar etiquetas de alineamiento. Estamos en alineamiento, sí, tipo de etiquetas, multisegmento, para que sea general. La etiqueta en la línea vamos a usar, en este caso, ninguno. En la curva sí, elementos de curva. Acá lo dejamos en ninguno. Adicionamos y seleccionamos el eje. Aquí está el eje. Entonces lo que hemos hecho, hemos agregado el etiquetado en cada PI. PI1, PI2 y así. ¿Para qué? Para que podamos analizar si estamos o no estamos. Como hemos puesto, seleccionamos la curva, damos clic derecho, editar la geometría del alineamiento, y nos aparece una ficha como al inicio para cargar los puntos. Nos aparece acá. Tú puedes dibujar tangentes, puedes ingresar PIs, puedes eliminar PIs a lo que tú necesites, puedes generar curvas. Lo que nosotros vamos a ir es a la tabla de administración, a una ventana que nos va a dar las características de cada curva, de cada elemento geométrico que tiene. Hacemos clic, nos dice que por defecto el radio es de 25, siempre y cuando las tangentes lo permitan, pero cuando el radio es menor a 25 nos pone una señal de alarma, ¿no? Número de curva 1, radio 25, sí. Y acá podemos analizar todos los menores. Vamos a ir a ver. Sin querer lo he borrado. Voy a regresar nada más. Imagínense. Esa es la gran ventaja del Civil 3D, que tú puedes modificar y se actualiza en tiempo real. Bueno, vamos a dibujar primero contorneando el terreno. Agarramos el punto de la externa de la curva y lo ponemos al eje, más o menos, a criterio. Seguimos con la otra curva, está un poquito lejos, podemos traerlo para este lado. No te deja la tangente ahí. Podemos mover un poquito el PI. Aquí por ejemplo tendría que regresar con el PI y nos da cierto tramo. Aquí también lo abrimos un poco el PI
pero le bajamos y le ampliamos la curva. Acá igual, justo pasa por donde está el bypass ese que han hecho para que discurra el agua. Esta es una parte plana. Acá puedes trabajar con un radio grande sin ningún problema. Plano, plano igual, plano. Acá tienes todo un área para que puedas mover tu radio. Y este tramo de acá es el puente, pues, ¿no? Como tal. Igual acá puedes modificar. Pero acá incluso tenemos que mover un poquito el eje para tratar de darle al mismo centro del puente. Y así vamos a tener que contornear el eje existente para poderlo analizar y determinar si está bien, si está mal, qué falta, qué sobra. Acá, por ejemplo, este PI está muy cerrado. Vamos a darle más amplitud de radio y nos permite hasta ahí nada más. Vamos a reducir un poco. Lo que les decía hace rato, por experiencia se permite, eso no está reglamentado, pero en este tipo de carreteras podemos tomarnos algún tipo de licencias, ¿no? Que radio mínimo de 25. Para las curvas de volteo podemos llegar hasta un radio de 10 para hacer lo que les decía, regresar hasta la misma línea. Acá podemos generar un radio grande. Acá hay un radio inmenso, mira, PC, PI, PT. Bueno, ni tan grande, ¿no? Para el tramo que hay, ¿cuántos metros tiene? 2, 4, 6, 8. Sí, un radio grande es. Acá está esa excepción que les decía. Acá no tiene 25 metros, tiene mucho menos. PI 14. Podemos redibujar. Lo mismo acá. Podemos meter un poco el PI y ampliar el radio. Y lo mismo acá. Inge, una pregunta. Dígame. ¿El trazo donde usted está graficando es la gradiente o la vía? Es la vía existente. Es la vía existente ahorita. Ok, Inge, gracias. Estamos contorneando la carretera que existe para analizarla y ver qué tanto varía respecto a lo que la norma nos permite, qué tanto varía si es que está dentro de lo permitido. Por ejemplo, la norma te da valores máximos. Tú puedes trabajar hasta un máximo de 10%. La carretera tiene 9. A veces somos muy textuales, muy literales. Dicen, no, la carretera te permite 10. Como en el caso de los abogados, ¿no? Los abogados, si tu texto no tiene una tilde, y esa tilde te puede salvar de la cárcel o te puede meter a la cárcel, una de dos. Es igual, cuando hacía arbitraje en los proyectos, se pone, ¿qué te dice la norma? Hasta 10%, ¿cuánto tiene? 9.8, listo, aprobado. Muchas veces sucede eso, que no debiera. El criterio siempre debería primar la funcionabilidad, pero cuando hay un proceso
Pues bueno, acá está. Ustedes se fijan, más o menos dibuja el terreno, ¿no? Entonces, para analizar ahora, vamos a chequear radio mínimo de 25. Obviamente no cumple. La curva 6 tiene 17.13. ¿Dónde está la 6? No. ¿Qué pasa acá? La 5, 136. Ya. Vamos a analizar acá. ¿Qué te decía respecto a las tangentes mínimas? Obviamente aquí no se está cumpliendo. Se podría llevar una sola sección, una tangente para este lado, y la curva tendría que venir de acá para acá y de acá para acá, ya no hacer este pequeño quiebre. Pero como es una carretera vecinal, tiene algunos permisos. A ver, ¿qué más podemos analizar de esto? Ya. El estacado de las curvas puede ser cada 20 metros, puede ser como está acá lateral, puede ser al medio. Para que ustedes puedan configurar, modificar algo, siempre tienen que entrar a la ficha settings. Buscamos alineamiento, estilos de alineamiento, podemos seleccionar y cambiar. Clic derecho, cambiamos el estilo. Aquí tenemos un set que ya se han generado: progresivas mayores, kilométricas menores. Pues, por ejemplo, a ver, a la estación mayor vamos a agregarle o modificarle algo, solamente como ejemplo para que puedan ver. Aquí dice que está a un costado, podemos cambiarlo, sí. Tamaño de texto 2. Tiene rotación, le podemos poner de repente 90 grados y cómo se cambia. ¿Se han fijado acá? Yo puedo poner esto que esté al centro, en el medio y en el centro. Y tienen offset acá. Si yo le pongo el 0, va a estar exactamente al centro y al medio. Puedo cambiarlo el color. Si quisiera yo de repente editar, a los que quieran entrar un poco más en lo que es la configuración como tal, siempre hay curso. Yo tengo un manual de ese tiempo, también les puedo pasar si desean, para que puedan profundizar en lo que es el manejo del mismo programa como tal. Pero ahorita no hay necesidad de hacer este cambio. A ver, vamos a cambiar para ver cómo se ve nada más, y ahí lo vamos a regresar. Vamos a regresar. Miren cómo está acá las progresivas y ahora cómo está. ¿Varía en algo la información? No, se sigue viendo igual. Son formas distintas de presentar el proyecto. Que vendría, vamos a seguir viendo acá el manual. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos recomienda ahora? Acá hemos hecho el eje, criterios de diseño. Edición de curvas horizontales. Ahora verificamos que tal curva con datos, seleccionamos clic derecho en Edit Alignment Geometry. A ver, vamos a entrar. Clic derecho, Edit Alignment Geometry. ¿Dónde está esto?
Pues está acá. Acá está. Es lo mismo que estamos entrando, pues, ¿no? Puedes mover directamente en el dibujo los radios y el programa lo recalcula automáticamente o hacerlo de forma manual sin saber lo que haces. Primero seleccionamos el cuadradito con el lapicito y luego esta es. Ya está. Mira, lo que se ha hecho es esta opción, este cuadradito con el lapicito, el editor, y seleccionas cuál es la curva que quieres analizar. Vamos a poner por ejemplo el PI5. Entonces acá te bota los datos. Tiene un radio de 3209, es mayor a 19 metros. Tiene un grado de curvatura de 53. Sí, está muy bien, 53 grados. Una longitud de curva de 71 metros. Otra curva que queremos analizar, esta. Tiene un radio de 179 metros. Claro. A ver, vamos a ver eso acá. 179. Más o menos ahí va. Obviamente el centro de radio está por otro lado, pues, ¿no? Pero ahí es. ¿Se dan cuenta? Este es el principio de curva, PI, PT, el principio de tangente, y esta es una parte de la circunferencia, cuyo radio está por acá. Ahí está el radio. Si tú proyectas eso, aquí está. Es así como funciona o como se diseña. Principio de curva, punto de inflexión. ¿Perdón? Puedes escribir a J. El manual lo pasé al grupo, Sí, gracias por mostrar, sí lo pasé al grupo. Pienso que se refieren al manual de CivilCAD. Ah, ya. No, CivilCAD no, es el Civil 3D. En México me parece hay un software, el CivilCAD, ¿no? Sí. Ah, sí, perdón, Civil 3D en México sí es CivilCAD. CivilCAD. Acá en el Perú, como les decía, era el IDC, que sigue funcionando, pero no tiene mucha difusión. Bueno, entonces así es como se compone una curva, o cómo se descompone en realidad. E igual puedes ir analizando punto por punto. Esta curva vamos a verla. Radio de 7. Si yo le modifico acá un radio de 8, por decir, se incrementa. Se dan cuenta cómo mueve igual. Aquí hay una configuración que podemos hacer dentro de la ficha Settings. Alignment Design Checks. Es el diseño de los controles, de los chequeos. En las tangentes, en las curvas. Vamos a ver en la curva. Radio mínimo. Radio mínimo, clic derecho le das, editar. Radio mínimo mayor a 25. Entonces está saltando acá, ¿no? La misma fórmula te dice que no puede. Y cuando seleccionamos esto, obviamente está en alerta porque no tiene pues los 25 que te pide. Pero por un tema práctico, de campo más que todo,
se permite. Se permite. Eso tenemos el radio. En todos vamos a chequearlo. Vamos a ver que en la mayoría sí está cumpliendo. Radios grandes. Los radios pequeños están por acá. Estos vamos a tener que modificar o eliminarlos y hacerle un solo alineamiento. Tendremos que cortar de repente terreno más, pero se tiene que hacer. Pues aquí hay un radio bueno acá, pero no hay sentido de que tenga una curva en S, entrada y salida, ¿no? Tendría que ser esta por acá, por decirlo así. ¿Qué más? A ver. Necesitaremos hacer el reporte de los elementos geométricos del alineamiento que nos será útil para el replanteo. Claro, en este caso vamos a tener que, ya hemos hecho el etiquetado, ya lo hemos adicionado, y ahora nos tendría que salir el cuadro de curvas para ver cómo está distribuido, cuáles son sus características. Vamos a seleccionar el eje de alineamiento y vamos a agregar el cuadro de curvas. Entonces nos va a aparecer una ventana, un cuadro de diálogo, donde también ya está configurado todo lo que se necesita, y lo que faltara lo vamos a agregar. Tenemos que seleccionar todas las opciones: alineamientos de curva, acá están, a ver, distancias del eje, del PI, PC, PT, externa, tangente, subtangente. Activamos todos. Número de columnas 25 máximo y un desplazamiento de 3. Ok, dinámico, cross, ok. Te va a pedir un punto de inserción. ¿Dónde quieres que entre tu cuadro de elementos de curva? Aquí está. Acá te dice qué número de curva, la dirección en grados, el rumbo, norte 67 este, el delta, el radio de la curva, la tangente. La tangente en este caso se refiere a lo que es la subtangente, la tangente interna. ¿Recuerdan que tangente se le dice a esto? En este caso la tangente es acá, del PC hasta el PI, que va a ser lo mismo hasta el PT. Acá está la tangente, la longitud de curva 44, la externa, la ordenada media, el PI en qué progresiva está, el PC en qué progresiva está, el PT en qué progresiva está, las coordenadas del PI para una reubicación con coordenadas en norte y en este. Acá le faltaría agregarle los valores del sobreancho. ¿Qué más necesitamos ver de esto? Acá hay un algoritmo para agregar el sentido, si es derecha o izquierda. En este caso el sentido está, la dirección está con rumbo. Lo que sí podemos agregar, también se puede agregar eso como también. Lo que vamos a agregar es el tema del sobreancho. Y acá nos dice bien claro, nos va a guiar. Vamos a ir a la ficha setting, alineamiento, etiquetas, curva, expresión, y vamos a poner esta expresión para que nos bote el sobreancho cuando lo tengamos. Ahorita no va a salir nada, pero lo vamos a generar. ¿Qué dice? Configuración, alineamiento y etiquetado. Perdón. JM.
Y son 32. Espero que no estén compartiendo los enlaces. Igual yo los tengo que admitir, pues, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. A ver, dice alignment, level style. Curva y expresiones. Aquí está. En esta vamos a configurar. Damos nuevo nombre, sobre ancho. Listo. ¿Qué más? La fórmula para el sobre ancho es el número de carriles, radio al cuadrado, la longitud de curva al cuadrado, más la velocidad sobre 10 veces la raíz cuadrada del radio. Toda esa expresión la copiaremos de acá de una vez. Puedes ingresarlo de forma manual, pero la vamos a copiar. Puedes ingresar acá, buscas qué es lo que necesitas, radio en este caso, entrada, salida, puedes ir acá la fórmula. Acá tienes radio, round up, acá, 2 radios, buscas, encuentras, ¿no? Pero ya como lo tenemos programado ahí, solamente le damos. Ya, lo que tenemos que cambiar son estos valores. Radio de cuánto tenemos nosotros, ya está configurado. Cuadrado, valor de la velocidad de diseño en este caso 30. Sí, radio igual, coma 1, no hay otra cosa más. Ok. Este estaba para 40, este está para 30. Asignamos la actualización Edit Table Style. Seleccionamos la tabla, clic derecho, Edit Table Style. ¿Qué más? Adicionamos un casillero, en el cabezal escribimos sobre ancho, debajo de la caja ubicamos, ok, precisión -1, listo. Aquí tenemos que agregar un marcador más, un fichero. Acá solamente le das doble clic, le pones sobre ancho. Y en el cuadro de diálogo buscamos sobre ancho. Precisión decimal. Formato. El formato que mantenga ahí, le asignamos. Listo. Aplicamos. Aceptar. Ahora tiene los valores del sobre ancho de acuerdo a la velocidad de diseño, de acuerdo al radio que ha calculado el mismo programa. Tenemos ya el sobre ancho también en la tabla, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo ahora. Mañana vamos a ver un poco de lo que es el offset para el alineamiento, para el ancho de calzada y cómo se hace el sobreancho en planta. Esto es solamente el cálculo en la tabla, tiene que reflejar con lo que está en la planta. ¿Ya? Y vamos a después ver también el perfil longitudinal, analizar qué tanto está lejos de lo que la norma le permite en cuanto a pendientes, para que de ahí podamos modificar radios, curvas, tangentes, pendientes, etcétera. ¿Alguna pregunta tal vez? A ver, voy a leer vuestras preguntas. Después de dibujar el borde, deben tener en claro el ancho de la sección. Claro, eso lo vamos a hacer ya cuando hagamos mañana el ancho de la calzada. Carril izquierdo, carril derecho, ancho de calzada. Los videos ahora los vamos a editar y los vamos a subir para mandarles el enlace.
¿Qué más? La finalidad de la gradiente es mantener. La finalidad de la línea de gradiente es que tú tengas una referencia para que puedas llevar tu futuro eje sin que excedas esos 7% que hemos visto o que te vayas más abajo de ese parámetro. Esa es la finalidad, mantener que tu eje proyectado para cuando se haga el diseño oficial tenga esa secuencia de pendiente. Cuando saques el perfil del terreno, el terreno también te va a dibujar con la misma pendiente. No vas a tener la necesidad de cortar mucho o rellenar mucho. La carretera, cuanto más mueves tierra, más rellena sobre todo, se genera mayor costo. Lo ideal es que lo que cortes te sirva para rellenar. Eso es un diseño balanceado. Depende también si el terreno es bueno, depende de las condiciones orográficas, depende mucho de eso. Pero eso es lo ideal. El concepto general es de que todo terreno que vayas a cortar te sirva para rellenar. Las curvas de transición, ¿cómo influyen en el diseño de curva de transición? Las curvas espirales, me imagino, ¿o a qué te refieres con curva de transición? ¿Cómo eliminar una curva para agrandar la tangente? Había la opción esta de eliminar PIs. Seleccionas, clic derecho, editar elemento, acá hay delete PI, ¿no? ¿Qué más? La topografía no está editada, siguen existiendo los desfases de terreno en la vía. Claro. Hoy ya lo hemos hecho muy rápido para tener el ejemplo nada más del eje. Pero para un proyecto que vamos a hacer más adelante tenemos que chequearlo. Yo mañana me daré un tiempo para analizarlo y corregirlo bien, lo que faltara. ¿Afectará cuando lleguemos al movimiento de tierras? ¿Qué cosa? El alineamiento, claro. Vamos a tratar de considerar tangentes que nos permita la norma. Entonces ya no se va a permitir estas curvas pequeñas. Entonces, como les decía de antes, tendríamos que haber jalado del PI acá directo. Evitar este PI que queda acá. Entonces que sea una sola curva. De repente de acá ir de frente. ¿No? Ese análisis se hará viendo si es que es necesario, si el costo se eleva mucho o no se eleva mucho. Acá en el Google Earth podemos chequear que, mira, creo que han hecho incluso una corrección. Si ustedes se dan cuenta, después de la casita viene de frente hacia la curva general, hacia acá. Pero antiguamente esta foto es del 2012 todavía. Venía, era una curva y otra curva en S. Lo que han hecho ahora, han tratado de corregir, me imagino, ha sido por acá y venir a este lado. Y este de acá se mantiene todavía, este tramo mantiene. Se entiende, ¿no? Más o menos esto viene así. Han tratado de corregir este tramo. Entonces vamos a ver eso más adelante. ¿Qué otra cosa más? Curva de transición, Javier Gabancho. ¿A qué te estás refiriendo con esa curva de transición? No te estoy entendiendo. Sacar la tabla de elementos de curva. Sí, a ver, la tabla de curva, tú, simple, seleccionas el alineamiento, entras a adicionar tablas, de línea o de curva, ya está precargado la configuración, tú aplicas aquí para que se seleccione todo lo que estás necesitando que salga, le das OK y te va a pedir un punto donde tengas que insertar la tabla. Lo insertas y listo. Como ya hemos configurado el sobreancho, ya sale con el sobreancho también.
¿Qué otra cosa más? ¿Los videos los puede mandar temprano? Sí. Ahora ya los tenemos grabados, ya hemos salvado un impasse que tuvimos ayer. Pero ahora mismo lo dejamos grabando y mañana temprano lo subimos. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? ¿Alguien? No, gracias. Correcto, Neti, estamos justamente en eso. Como les decía, la normativa ha variado en cuanto a parámetros. Si antes te daba un parámetro grande, ahora ha disminuido un poco. El concepto se mantiene, pero estamos, como les digo, actualizando el manual. Una vez lo tengamos listo, se los vamos a enviar con todo gusto. Es parte de... eso sí, no hay ningún problema en ese caso. ¿Alguna otra consulta? Todo bien. Listo. Entonces, si no hay más consultas, la clase de hoy ha quedado ahí y mañana vamos a continuar. Creo que no hay nada más. Listo, Daniel. Entonces nos vemos. Hasta mañana, chicos. Entonces yo hoy día les envío el video y continuamos mañana. Nos vemos. Hasta luego.